Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy estamos viendo un mensaje titulado Viviendo a propósito y nos anima a vivir cada área de nuestras vidas con propósito en mente, con una visión en mente. Entonces te invito a que lo escuches y si esta plática es de bendición para tu vida, te pedimos que nos lo dejes saber a la dirección electrónica que aparece en pantalla ahora. Y también, si te gustaría dar a nuestro ministerio, lo puedes hacer en la página que aparece ahora en pantalla. Que Dios te bendiga y te animo a seguir viviendo en el propósito de Dios. Dios te bendiga. Hoy vamos a empezar una serie de sermones que se llama Viviendo a propósito o Vivir a propósito. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que estamos tratando de decir con esto? Bueno, estamos tratando de decir que muchas veces vivimos la vida, como decimos nosotros, ¿verdad? Al ahí se va. ¿Sí? Vienen las cosas, vienen los problemas, vienen circunstancias y pues hay, como Dios nos da a entender, decimos, ¿verdad? Y vivimos así, la vida al ahí se va. Pero hoy queremos aprender a vivir o a dominar el arte de vivir intencionalmente. Que todo lo que hacemos tenga una intención, que tenga un propósito, viviendo a propósito. O sea, de adrede, como decimos nosotros, ¿verdad? Al empezar el año, todavía estamos en enero, apenas vamos arrancando, apenas como que andamos calentando motores. Todos estamos esperanzados en que nuestras vidas mejoren en todas las áreas, ¿verdad? Vemos cómo nos fue el año pasado y estamos, espero que este año sí pueda hacer esto y para hacer esto y que bajar el kilito y todo eso, ¿verdad? Nos proponemos a que nuestras vidas sean o se mejoren en todas las áreas. Nuestra intención es ser victoriosos en las batallas a las cuales nos enfrentamos. Todos queremos tener mejores familias, cuerpos más sanos, ser más fuertes en nuestra fe, crecer en nuestro carácter como cristianos, tener más éxito en nuestra profesión o en nuestro trabajo. Todos anhelamos eso al iniciar el año. Decimos, este año sí es el año de victoria, ¿verdad? Pero la realidad es que solo algunas pocas personas realmente cumplen con sus propósitos. Vamos a estar viendo lo que la Biblia enseña acerca de la diferencia entre aquellos que esperan crecer y cambiar y aquellos que realmente crecen y cambian. Entre aquellos que tienen la intención, pero aquellos que ponen la intención en la práctica. ¿Sí? Como vamos a ver a través del ejemplo de Pablo, la diferencia no es tener la intención de ser mejor, sino el aprender cómo ser intencionales en las decisiones que hacemos, que tomamos. Obviamente con la fuerza del poder de Dios obrando en nosotros para así realmente ser mejores. Vivir a propósito. ¿Sí? Vamos a llamar esta clase de vida Vivir a propósito. Y en este pasaje Pablo dice que decidamos vivir a propósito. Quiero ir a Filipenses 3, Filipenses 3, 12 al 17. Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. ¿Qué dice? Me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Wow.
O sea, para que Pablo pueda decir esto, es porque él sabe, o sea, él había experimentado las cosas. Él dice aquí: hey, yo tengo las mismas luchas que tú, no he alcanzado la perfección, no he llegado a la meta de la perfección, estoy en el camino, estoy viviendo, pero lo estoy haciendo a propósito. ¿Por qué? Porque tengo una meta que tengo que alcanzar. Dejo las cosas que están atrás y voy hacia adelante. Voy hacia adelante porque estoy viviendo a propósito. Razones por las cuales debemos vivir a propósito. ¿Cuáles son algunas razones? Bueno, hay muchas maneras de fallar en la vida. Muchas maneras que podemos fallar en la vida, y creo que somos expertos en ello, ¿verdad? Pero solo hay una manera de tener éxito, y esa manera es viviendo a propósito. Nadie ha sido realmente exitoso por accidente. Tenemos que vivir intencionalmente, tomar decisiones intencionalmente, con un propósito en mente. ¿Sí? Todos viven sus vidas, pero pocos dirigen sus vidas. Simplemente vivo y pues voy al trabajo, regreso al trabajo, voy a la casa, como y veo la tele y me duermo. Pero pocos dirigen sus vidas, pocos se toman el tiempo de platicar con la esposa, ¿verdad? Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿O qué esto y qué lo otro? ¿Y qué vamos a hacer acá y acá? A veces yo le tengo que decir a mi esposa, ¿verdad? Ya, mañana hablamos, ¿verdad? De lo que va a suceder en la iglesia o lo que sea. Porque están las 9 de la noche y todavía queremos platicar de lo mismo. ¿Pero por qué? Porque estamos siendo dirigidos. Tenemos una vida que es dirigida, que sabemos a los planes y los propósitos a los que Dios nos ha llamado, y queremos ser intencionales en ellos. Todos desean una vida mejor, pero pocos dejan que Dios les dé el poder y la disciplina para diseñar una vida mejor. Dices: ay, cómo quisiera ser como fulanito, ¿verdad? Que tiene esto y tiene el otro, y mira nomás qué padre. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Nomás lo estás deseando? ¿O estás viviendo con un propósito? ¿O estás haciendo las cosas intencionalmente para llegar a tal cosa, a tal meta? Aunque la Biblia dice que debemos reinar en vida, la mayoría de la gente simplemente se han resignado en la vida. Se han resignado. Ya estoy muy viejo. ¿Ya para qué? ¿Ah? Se resignan. En Romanos 5:17 dice: todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Qué dice? Vivirán en victoria. No dice vivirán en el ahí se va. No dice vivirán derrotados. No dice que vivirán deseando tener a lo mejor algún día. No, dice que vivirán en victoria. ¿Sí? Vivirán en victoria. En las áreas, mis hermanos, donde no vivimos intencionalmente, somos más propensos a ser disfuncionales. En las áreas donde no vivimos intencionalmente, estamos propensos a fracasar. En las áreas donde no decidimos progresar, inevitablemente empezamos a retroceder. Yo desde muy chico, mi papá me puso a cantar y me llevaba con él, ¿verdad? Y desde ese entonces me comenzó a gustar la cantada, y pues se ha vuelto mi oficio. Pero me acuerdo que a los 16 años, cuando me convertí, pues me convertí con, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, ¿verdad? Pero me convertí con el Proyecto AA de Marcus Witt. Renuévame, Señor Jesús.
Y Marcos Witt era era wow, ¿sí me explico? Era de que yo quiero ser como Marcos Witt. Pero tuve que comenzar a vivir intencionalmente para llegar, porque déjenme decirles que cantaba como becerro. Yo, aunque usted no lo crea, no cantaba, berreaba. Entonces yo tuve que aprender a cantar. Y por la gracia de Dios y tomando decisiones y yendo a talleres y cosas por el estilo, Dios comenzó, como dice aquí la palabra, comenzó a obrar en mí su poder para yo poder alcanzar la meta y el propósito de Dios en mi vida. Pero en las áreas donde decidimos no progresar, inevitablemente vamos a empezar a retroceder. ¿Qué hubiera sido si yo no me hubiera decidido? ¿Sabe? En las áreas donde abrazamos el propósito supremo de Dios, encontramos el poder todo suficiente de Dios. Ahí es donde entra el poder de Dios. Cuando abrazamos el propósito, cuando abrazamos el decir, voy a vivir intencionalmente, voy a vivir hacia una meta, hacia un propósito, Dios dice, ahí te va mi poder para que lo hagas. Ahí se activa el poder de Dios. Filipenses 2:13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Pone en nosotros tanto el deseo, el querer, como el poder para hacer su obra, para cumplir su propósito. Él lo pone en nosotros. Amén. Ahora quiero leer rápidamente en Efesios 5, voy a ir hasta arriba. Efesios 5:10 dice, averigüen bien lo que agrada al Señor. Qué curioso es la palabra de Dios, es muy específico. Es muy específica cuando viene y habla a nuestras vidas. ¿Qué es lo que dice? Averigua bien lo que agrada al Señor y hazlo. Tenemos que vivir intencionalmente, leer intencionalmente, ver la Biblia y leerla y decir, ¿qué es lo que tiene para mí? ¿Qué es lo que le agrada al Señor y qué es lo que Él quiere que yo haga? Primera de Corintios 9:26 dice, por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. De eso estaba hablando ahí el apóstol Pablo. No nomás doy catorrazos como si qué. No, lo estoy dando con un propósito. Estoy avanzando con un propósito. Voy hacia la meta de la perfección en Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo. Ahora, vamos a ver cómo podemos dominar el arte de vivir intencionalmente. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que ver en nuestra vida para poder vivir intencionalmente? Bueno, hay 3 cosas. Tenemos que tener un propósito, en primer lugar. Tenemos que hacer un plan y necesitamos el poder para llevar al cabo el plan y llegar a nuestro propósito. Propósito, plan y poder. Propósito, plan y poder. Esas son las 3 cosas que nos van a tener viviendo a propósito, viviendo adrede, ¿verdad? Número 1 es el propósito. Tenemos que buscar, tenemos que definir el propósito de Dios para cada área de nuestras vidas. Tenemos que definir el propósito de Dios, para nuestra vida. La manera de vencer nuestros problemas es cuando nuestro propósito se vuelve más grande que nuestro problema. ¿Sí? Cuando encontramos nuestro propósito, encontramos nuestra pasión, encontramos nuestro poder, encontramos cuáles van a comenzar a ser nuestras prioridades, hasta encontramos la gente con la cual nos vamos a rodear.
Cuando encontramos nuestro propósito, encontramos nuestra pasión, eso es lo que nos apasiona. Eso es a lo que le vamos a echar todas las ganas, ¿verdad? Cuando encontramos nuestro propósito, nuestras prioridades cambian. A fuerzolis, decía una pastora Yana Cuña. A fuerzolis, cambian porque tienen que cambiar. Una mujer cuando está embarazada sabe que su propósito cuando nazca ese niño va a ser cuidarlo. Y sus propósitos cambian. Y hasta en el trabajo, perdón, sus prioridades cambian. Y hasta en el trabajo, saben, ¿verdad? Le dan tiempo para que se vaya a su casa, atienda a su hijo. En México dan 40 y tantos días, ¿verdad? 45 días, no sé cuántos días den aquí. Pero porque saben que a la mujer se le van a cambiar sus prioridades, porque su propósito va a ser atender a su recién nacido. Así en nuestras vidas. Cuando encontramos nuestro propósito, nuestras prioridades comienzan a cambiar. Bueno, pues ya no puedo hacer esto, mejor voy a ocupar el tiempo haciendo esto. Nuestras prioridades comienzan a cambiar. Comienza a tomar forma o comienzas a escoger. Y esto puede sonar feo porque puede sonar hasta elitismo, pero no. Cuando Dios te da un propósito, tú comienzas a escoger a la gente de la cual te vas a rodear. Porque si la gente con la que te vas a rodear te va a estar jalando, ¿a poco crees que tú puedes hacer eso? ¿A poco crees que Dios te puede usar para eso? Pero si te rodeas de gente que tiene tu misma visión, que tiene ganas de echarle todas las ganas, que va hacia donde tú vas y que quiere moverse contigo, entonces es la gente que necesitas. Encontrar nuestro propósito define muchas cosas. Cuando descubres tu por qué, fácilmente descubrirás tu cómo. Cuando tú encuentras tu por qué, fácilmente vas a encontrar el cómo hacerlo. Cómo hacerlo. Entre más clara la visión, más certera será tu victoria. Entre más claro tengas qué es lo que vas a hacer. Estuve predicando en las primeras 3 reuniones. Entonces en la mañana les decía que Moisés, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, llegaron al Mar Rojo, y se me hizo tan curioso que Celeste lo usara ahorita para ministrar, porque esto fue lo que ministramos hoy en la mañana, que estaban enfrente del Mar Rojo, ¿verdad? Comenzaron a paniquearse y a decirle: Moisés, ¿qué hiciste? ¿Por qué nos trajiste aquí? Es nuestro fin. Pero Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Moisés estaba tranquilo. Dijo: no se preocupen, tranquilos. Van a ver que Dios hoy va a pelear por ustedes. Ese ejército que ven hoy, ya nunca lo verán jamás. ¿Por qué? Porque Moisés tenía una visión clara. Dios le había dicho lo que iba a suceder, que él iba a liberar al pueblo de Israel. Y Moisés tenía una visión clara, por lo tanto pudo ver su victoria, aun cuando estaba el mar enfrente de él y los egipcios atrás. Él pudo ver su victoria. ¿Por qué? Porque tenía su visión clara. Valor es simple tener un propósito más grande que tus temores. Eso es valor. Eso es coraje. Tener un propósito que es más grande que tus temores. Filipenses 1:20 dice: tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. ¿Qué dice? Seguiré actuando ¿con qué? Con valor.
voy a vivir a propósito. Voy a vivir intencionalmente. Así como lo he hecho antes, así lo voy a hacer otra vez. Voy a vivir intencionalmente. Ahora, pasos para definir la visión, para definir nuestro propósito. Me encanta Habacuc, ¿verdad? Todos lo sabemos. Habacuc 2:2-3 dice: escribe la visión, ¿verdad? Y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Escríbelo. Escribe tu visión. Escribe el propósito que Dios te ha dado. Escríbelo en tu corazón. Márcalo, imprímelo en tu corazón. Escribe tu propósito. Otra de las maneras en que podemos definir nuestra visión es dejar que Dios nos ayude a crecer nuestro deseo, al ser claro en el por qué es inaceptable a quedarte en el lugar donde estás. Sé claro, ¿por qué no puedo quedarme aquí? ¿Por qué no me puedo quedar en el lugar donde estoy? El ser intencional es un camino donde se elimina cualquier opción que no sea el mejor. Eliminas todas las opciones. Cuando tú estás caminando con propósito, cuando tú estás viviendo a propósito, todas las opciones son malas. Nada más la mejor es la única aceptable. La mejor. ¿Qué es lo mejor para esta área de mi vida? ¿Qué es lo mejor para esta otra área de mi vida? Y la sigo y voy tras de ello. También, cuando dejamos que Dios nos ayude a crecer nuestro deseo al imaginar y declarar qué maravilloso será cuando lleguemos a nuestro destino final. Tenemos que declararlo. Hebreos 11:13-16 dice: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, hablando de los héroes de la fe, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio, que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Ellos tuvieron la visión de la salvación, que aunque no vieron físicamente, materialmente al Mesías, no tuvieron para ellos la promesa, no la vieron físicamente, ellos dijeron: como quiera, creemos. Lo vemos de lejos, pero lo creemos. Y eso fue lo que me encanta, lo que dice, que Dios no se avergonzó de ser llamado Dios de ellos. Que Dios no se avergüenza de que le digan: ese es el Dios de ellos. Que Dios no diga: no, los conozco. No, porque somos gente que vive a propósito. Que aunque no vemos las cosas aquí materialmente, las envisionamos y corremos hacia ellas. Lo asombroso acerca de nuestro propósito es que lo más que trabajemos en ello, en nuestro propósito, lo más nuestro propósito va a trabajar en nosotros. Nos cambia, nos transforma, nos hace crecer. Ayer me estaba diciendo mi esposa, me dijo: ¿te acuerdas de esa palabra que te dieron hace mucho? Fue en el 2001, en el 2001, que ibas a ser más
que un día ibas a ser más conocido por la predicación que por cantar. Cuando me dieron esa palabra, yo no quería predicar. Es pararme delante de la gente y hablar, no, Dios mío, por favor, no. Mira, yo prefiero cantar, cierro los ojos y cantar, cántale todo lo que quieras, pero predicar no. Pero cuando comienzas a caminar el propósito te cambia. El propósito te va cambiando, va generando en ti cosas que ni sabías que tenías, que podías explotar, que podías sacar. Amén. Definir nuestro propósito. Tenemos que definir nuestro propósito. Lo segundo es que vivir a propósito significa el desarrollar un plan, y no cualquier plan, un plan de victoria, un plan hacia la victoria, ¿verdad? Al ir definiendo nuestras decisiones. Qué importante es esta palabra ahorita. Decisiones. Decisiones. Las personas que se ven a sí mismas como víctimas basan su potencial de éxito, victoria y gozo en sus circunstancias. ¿Sí? Una persona que se ven a sí mismas como víctimas de, ay, yo no puedo, nunca voy a alcanzar. Son personas que ven el potencial del éxito, la victoria y el gozo en sus circunstancias. Entonces ven sus circunstancias y dicen, ni cómo, ni para dónde. Los victoriosos basan su potencial en sus decisiones. Los victoriosos basan su potencial en sus decisiones. El momento en que te enfocas en definir decisiones, aún los problemas se vuelven en oportunidades. Cuando vivimos la vida al ahí se va, no decidimos, dejamos que la vida, ¿verdad? El universo, la madre naturaleza, o no sé qué tanto decimos, ¿verdad?, defina nuestro camino, nuestros pasos. Yo tuve que aprender esto. Porque yo me acuerdo cuando en el 2010 que Dios me habló y me dijo, tienes que salir de esta iglesia. ¿Qué fue lo que dije yo, mamá? No voy a mover un dedo. Tú haz todo, Dios. Tú sácamela. Así le dije, tú sácame. Pero Dios me enseñó que yo tenía que tomar decisiones. A la mala me enseñó. Me comenzó a enseñar que yo tenía que tomar decisiones. Y fue en base a las decisiones que Dios comenzó a obrar, que Dios comenzó a mover, Dios comenzó a abrir puertas. Porque si vivimos la vida al ahí se va, estamos destinados a vivir al ahí se va, al fracaso, a la frustración. Filipenses 1:12 dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. O sea, Pablo estaba encarcelado. Bueno, ¿qué tantas veces no estuvo encarcelado? Náufrago y tantas cosas que le pasaron a Pablo. Pero él siempre decía, pues ha servido. ¿Por qué? Porque las buenas noticias están llegando. Está saliendo la palabra de Dios. Todo eso ha servido. Nosotros podemos, aún nuestros problemas, aún las cosas difíciles, cuando vivimos una vida basada en decisiones, aún esas cosas se vuelven en oportunidades para tomar buenas decisiones y poder salir de ahí con el poder y la ayuda de Dios. Gerald Brooks dice: muchos son llamados, pocos toman decisiones. Muchos son llamados, pocos toman decisiones. Estoy seguro que aquí cada uno de ustedes ha recibido un llamado. Pero ¿qué has decidido hacer con él? ¿Qué has decidido
hacer con el llamado. Y por último, vivir a propósito también significa el continuamente estar mudándonos del saber qué hacer a realmente hacerlo. Mudarnos del considerarlo a comprometernos. Es cuando comenzamos a actuar que Dios activa su poder. No solo pidas la victoria, actúa o camina hacia la victoria. ¿Sí? Vivir a propósito, como dije, es mudarnos del considerar al comprometernos. Porque muchos se nos pasan los años considerando tal vez hacer tal cosa. Pues sí estaría bueno, fíjate. Sí estaría bueno. Y pasan 5 años. ¿Te acuerdas? Sí, hombre, hubiéramos hecho eso. No, pues todavía hay oportunidad. Pues sí estaría bueno, fíjate. Y nos quedamos en el sí estaría bueno, considerando que podría ser bueno. Ya le estoy rompiendo aquí las cosas. Pero nunca realmente comprometiéndonos con el propósito. Y diciendo, ok, lo vamos a hacer. Y vámonos. Yo creo fue del 2010 hasta el 2012 que tomamos la decisión de salir. Yo creo así estaba yo, ¿verdad? Considerando la posibilidad de que a lo mejor salía de la iglesia. Pero Dios nos iba a mover. Dios no iba a activar su poder en mí hasta que yo tomara la decisión, hasta que yo dijera, vámonos, tenemos que salir. Dios está hablando. Y fue entonces donde Dios comenzó a obrar su poder en nuestras vidas. No solo pidas victoria, actúa, camina, enfócate hacia la victoria. Las personas que viven intencionalmente han definido sus compromisos centrales, sus compromisos básicos. Cuando tú vives intencionalmente, tú comienzas a establecer, y esto tiene mucho que ver con prioridades, ¿verdad? Tú comienzas a establecer cuáles son tus compromisos primarios. Por ejemplo, vamos a decir, este es un ejemplo. Quiero servir en la iglesia. Quiero servir en la iglesia. Ok, vas con el pastor, ¿verdad? Y le dices, ¿sabes qué? Quiero servir. Sería una buena área. Bueno, te dicen tu área donde puedes servir, donde puedes estar sirviendo. Pero lo consideras, como estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Y queda en consideración cuando de repente ese compromiso que tú estás adquiriendo, otro compromiso lo sofoca. Y no permites que Dios a través de ti comience a actuar su poder en esa área donde Él te quiere usar en el servicio de su iglesia. O pongamos otro ejemplo, el trabajo. Pues estoy considerando ir a este trabajo, ¿verdad? Y te aceptan, pero te quedas en el considerar, o sea, no te comprometes completamente. Y hay mucha gente que así vive, de trabajo en trabajo en trabajo, y lo despidieron de este y lo despidieron de este. ¿Y por qué? Porque no son comprometidos. Que les dicen que a las 5 y llegan a las 5:15, 5:20. Porque les dicen que tienen que trabajar, hacer tanta cuota para poder alcanzar su mínimo, y no lo llega a la cuota. ¿Por qué? Porque tiene otros compromisos, porque tiene otras cosas, y no se enfoca. Así no se va a poder. Tenemos que definir compromisos. Me voy a comprometer, pues le voy a entrar. Voy a entrar de lleno.
El compromiso central de todas las personas, y este es un punto bien importante para cerrar. El compromiso central de todas las personas victoriosas es el rendir cuentas. Dios da su poder para actuar al ir nosotros conectándonos al Espíritu Santo y al conectarnos en relaciones donde podemos rendir cuentas con otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Eso tenemos que tener mucho cuidado porque esto da pie al control. Yo lo he visto. Donde quieren saber todo de ti, ¿verdad? Quieren controlar tu vida con la base de ríndeme cuentas. Pero no se trata de eso. Se trata de que nosotros voluntariamente tengamos esa persona con la cual podamos sentirnos en completa libertad. Una persona que abunda en la gracia y el amor de Dios hacia nosotros, que podamos ir y abrirle nuestro corazón y decirle: ¿sabes qué? Estoy fallando en mi propósito. Estoy fallando en alcanzar lo que yo necesito hacer, el propósito que Dios ha hablado sobre mi vida. Puede ser aún algo tan básico, ¿verdad?, como vivir mi vida cristiana como debe de ser. O puede ser propósitos más a fondo. Pero tener a alguien y decirle: ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a orar porque tengo esto y esto y esto y esto. Tener esa persona con la cual tú puedes expresarte libremente sin temor a ser juzgado o a ser controlado. Filipenses 1:19 dice: porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Porque sé que la oración de ustedes. Pablo aquí es una carta abierta. Él les dice: tengo esto y tengo el otro, y oren por mí para esto y que no sé qué. Y luego comienza a decir ahí a fulanito: me hizo esto y me hizo aquello, y aguas con aquel. Y él necesitaba un equipo que lo apoyara en oración para que el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, viniera hacia él y él pudiera seguir haciendo lo que estaba haciendo por Dios. Así nosotros necesitamos esta comunidad de creyentes en los cuales nos podemos apoyar. Necesitamos de una comunidad, necesitamos de gente que nos ayude, que nos apoyen en oración. Esa es una de las maneras en las que vamos a poder vivir intencionalmente, vivir a propósito.